¿Sabes de alquimia sexual? Hay 33 vértebras en tu columna. Son 33 años de la vida de Jesús. Esta sustancia proviene de tu médula. Hace el viaje por tu columna hasta tu sacro, que es el Cristo bajando en forma humana. Y si no la desgastas, esa esencia sexual vuelve a ascender y regresa al cielo, que es algo tuyo. Es la historia de Santa Claus. El por qué baja de la chimenea es porque este jugo o lo que sea esta sustancia pasa por lo que se llama el claustro, que es de donde consiguieron a Santa Claus. Él baja por la chimenea y la vuelve a subir. Research Flat Earth. Pachamama Flat Producciones presenta la secreción sagrada. Por Santos Bonacci. En el cerebro, en el cráneo, está el cerebrum. Y en el cerebro, y en particular el claustro. El claustro está sentado justo ahí en el medio de la cabeza, virtualmente. Desde el claustro hay una secreción de líquido cerebral y este líquido es un aceite. En la antigüedad, este fluido se llamaba en griego Christos. Se llama el Cristo. Es un hermoso fluido que sale del cerebro y se vierte por la médula espinal. Baja por la médula espinal y se llega al plexo sacro. Justo al lado del sacro, que son los 5 huesos de las vértebras más fusionadas en la parte inferior de la columna vertebral. La parte más baja de la columna vertebral se llama cóccix. Luego justo encima está el sacro, que son 5 huesos fusionados. Por lo que el plexo sacro está conectado con el sacral. El líquido que proviene del cerebro se vierte por la médula espinal y llega hasta la parte inferior. El claustro es también conocido como el Santo Claustrum, simplemente por ser un hermoso aceite. Este Christos es producido y secretado. Si miras, la palabra secreto viene de secreción porque esta secreción es un secreto. Y el sacro es la parte sagrada del secreto. A medida que la secreción se vierte por la médula espinal y llega al sacro, es la forma maravillosa en que nuestro cuerpo ha sido diseñado. Y la médula espinal es básicamente una extensión del cerebro. También piensa. Y ves que el Santo Claustrum es también conocido como el Santa Claus. Ahora ves por qué este fluido que baja al sacro plexo es un fluido sagrado. Y de ahí viene la historia de Papá Noel trayendo regalos por la chimenea. Es una historia de fisiología.
Y la Biblia es un hermoso manual de regeneración fisiológica. Lo que pasa con este fluido es que cada mes cuando la luna está en el signo donde estaba tu hijo cuando naciste, cada mes hay un germen o una semilla plantada en el plexo solar que está justo encima del plexo sagrado. Y ese germen es el aceite, el Cristo que nace en Belén. Porque el plexo solar también se conoce como Belén. La semilla donde nace el Cristo. Esa semilla y ese aceite necesita regresar una vez que llegó al mesencéfalo. ¿Ves cómo el aceite asciende por la médula espinal? La vibración del aceite del Cristo aumenta. En primer lugar, el aceite se diferencia en la glándula pineal y la glándula pituitaria antes de que se envíe por la médula espinal. Y la glándula pineal es la porción eléctrica. Y la glándula pituitaria es la porción magnética. Así se diferencia el aceite y desciende por la médula espinal a través de la pingala y el nervio ida. Esto también son los que se conocen como el kundalini y el kundabufer. Así llega al plexo sacro y espera la germinación de la semilla una vez al mes, 12 veces al año. Y si somos capaces de transmutar esa semilla y hacerla crecer a medida que asciende por la médula espinal, finalmente llega al bulbo raquídeo, y los estanques y el mesencéfalo, y cruza el nervio vago, también conocido como nervio neumogástrico. Es un nervio que desciende del área del cerebro de la glándula pineal y pituitaria respectivamente, y alimenta los pulmones y el estómago. Es una red de nervios y esta red de nervios se llama el árbol de la vida. Y ya ven, los antiguos sabían que esta semilla que nace en Belén una vez al mes, es el Cristo. Y que si uno se abstuviera de tener relaciones sexuales durante ese periodo, ese aceite y la semilla se guardarían. Subiría y estallaría a través del chakra del corazón, a través del chakra de la garganta. Y al final llega el aceite con su vibración más alta, porque verás, en el fondo el aceite tiene una tasa vibratoria muy baja. Con prácticas adecuadas, meditación, respiración, buen comer y una buena conducta pacífica, uno es capaz de resucitar a ese Cristo, ese aceite, para que atraviese el nervio vago en lo alto de la columna vertebral. Las 33 vértebras de la columna vertebral. Ya ves por qué el Cristo es crucificado a los 33 años de edad. Cuando el aceite llega a lo más alto, allí espera el tálamo óptico, un órgano en forma de huevo en el medio de la cabeza. Cuando cruza este nervio neumogástrico se llama la crucifixión. El aceite no se mata ni se destruye, se magnifica 1000 veces. Y el aceite luego toca el álamo óptico, y durante 2 días y medio permanece en una condición que se considera muerta. Y luego llega a la glándula pineal después de 2 días y medio. E ilumina el tálamo óptico y la glándula pineal. El tálamo óptico era conocido como la luz del mundo por los egipcios y los griegos, porque conocían su fisiología y anatomía.
Y supieron que este aceite precioso que descendía del claustrum desde el cerebro, y se diferenciaba en las glándulas pineal y pituitaria, descendía a la médula espinal, conocían que eventualmente ascendería. Y parte iluminada de la humanidad pudo hacer que este aceite de Cristo ascendiera, que lo haría ascender al tálamo óptico y hacer que se aligerara. Lo que a su vez sucede es que millones de células cerebrales que estaban inactivas ahora se despiertan. Y ya ves, hay prácticas y hay cosas que son muy perjudiciales acerca del aceite, o que son perjudiciales para este aceite, por ejemplo, comer en exceso y el alcohol y el sexo practicado en el momento inadecuado. Estos destruyen la semilla y esto es lo que se conoce como comer del árbol de la vida. Porque, verás, los antiguos sabían que una vez que el aceite se agota, a causa de la vida desenfrenada el organismo carnal muere. La muerte resulta de usar todo el aceite. Ves que el aceite que desciende del cerebro se conoce de otra manera como el maná del cielo. Ya ves, porque cielo significa levantado. Y la cabeza, el cráneo, el domo que se asienta sobre el torso era conocido como los cielos. Y el área del corazón y el chakra del corazón se conocían como Midgard o el jardín central. Y el área generativa era conocida como Sodoma y Gomorra. El área del deseo. Deseo animal, ¿ven? Y también conocido como Egipto, el infierno, el mundo, etc. Considerando que el jardín del Edén y la tierra que emana leche y miel. Head east on Carrera 8 toward Calle 9. De hecho, la glándula pineal produce la miel, una secreción conocida como miel que contiene DMT. Y el cuerpo pituitario secreta la leche. Esta es la leche y la miel. Y la tierra que emana leche y miel está arriba. Este es un secreto sagrado, simplemente porque la secreción que proviene del plexo sacro es una de las cosas más importantes que necesitamos para saber sobre la regeneración fisiológica. Verás, guardando la semilla uno puede vivir más tiempo. De hecho, los antiguos solían vivir durante miles de años protegiendo y manteniendo este secreto y guardándolo. Los egipcios construyeron pirámides de cámaras de ascensión para este mismo propósito. Y enseñaron la ciencia de respetar, guardar y cuidar este hermoso aceite. Y si conoces bien los evangelios, conocerás todas las escrituras que se refieren a él. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La luz del mundo es el tálamo óptico. Mantén tus ojos simples porque si tu ojo está oscuro todo tu cuerpo estará oscuro. Ese ojo siempre ha sido conocido como el tercer ojo, de hecho es el ojo espiritual. Ahora, en cuanto a los negadores, verás, la mayoría de los feligreses niegan esto. Porque en sus mentes Jesucristo es una persona histórica que debe regresar físicamente para salvarlos porque no pueden salvarse a sí mismos. Necesitan un Salvador, un vicario. Mientras que lo contrario es cierto, y esto es lo que el llamado apóstol Pablo estaba hablando cuando se refirió al secreto sagrado del Cristo interior. El Cristo que mora en el interior, para que vean que el reino de Dios está dentro y no afuera. De hecho, las palabras de Jesús son bastante claras donde dice: no anden mirando por ahí porque el reino de Dios no vendrá con una sorprendente observabilidad. No mires aquí y no mires allá porque habrá engañadores diciendo: oh, ahí está, aquí está el Cristo, allí está el Cristo.
Porque el proceso está dentro y al menos que uno sea capaz de subir esa energía y salir de los chakras inferiores. Los chakras inferiores se ocupan de la sexualidad, la lucha, la envidia, el poder, la codicia, la riqueza y todas esas cosas. Y si uno está constantemente buscando esas cosas y constantemente comiendo del fruto del árbol de la vida, ¿ves esos hermosos nervios del sistema nervioso neumogástrico? Ellos son los encargados de hacer subir el aceite, esos hermosos regalos espirituales. Y nosotros somos los responsables de canalizar ese aceite que es la semilla del Cristo interior. De modo que finalmente, es crucificado en medio de la cabeza. Verás, el cerebro está ahuecado, el mesencéfalo y el sistema límbico. En la parte superior de la médula espinal, es el santo de los santos. Y el cerebelo que se encuentra en la parte posterior del cerebro también se conoce como el cerebro pequeño. El cerebro está asociado con la parte superior de la cabeza Aries, y el cerebelo está asociado con Tauro. El cerebro izquierdo masculino. El cerebro derecho es el femenino y está conectado con el cerebro Aries, el cerebro de Dios. Tenemos el hombre Dios que es el cerebro, el hombre Adán es el cerebelo. Ahora, ve a la iglesia, no obtendrás nada de esto en la iglesia. Esta es verdad esotérica, la verdad exotérica lo niega. Y ha sido perpetuado durante los últimos miles de años por las llamadas iglesias cristianas para negar y ocultar la verdadera historia de la regeneración física. En el pasado se ha vivido durante miles de años preservando y conservando este aceite y transmutándolo, para que llegue al tálamo óptico. Cuando el aceite llega al tálamo óptico se genera sangre nueva en el cuerpo. Hasta el momento en que este proceso haya ocurrido tendremos vieja sangre tóxica en nuestros organismos físicos. Para regenerar y producir sangre nueva, el aceite debe elevarse hasta el tálamo óptico y puede ocurrir la curación. Y como dije antes, los millones de células cerebrales dormidas se reactivan. Y los cielos, el cerebro, estaban esperando el regreso del hijo pródigo. Head south on Calle 10 toward Porque Carrera todos 8. tenemos estas células cerebrales inactivas en nuestros cerebros. Sí, porque no han devuelto nada del aceite. Y en la Biblia, esto se conoce como diezmar. ¿Ves? Es por eso que la Biblia dice que debes devolver una décima parte al Señor. ¿Recuerdas el Señor? El Señor se refiere al oro. ¿Ves? Así es como convertimos el plomo en oro. Nuestra médula espinal es como un termómetro. Y como el mercurio asciende con calor, tanto más con la iluminación, la conciencia y el conocimiento. Somos capaces de elevar la condición de este aceite. Y como sube por la espina dorsal asciende y eleva su vibración cuando se crucifica en la parte superior de la columna donde se cruza el nervio neumogástrico. Esto no significa la muerte. Esto significa crucifixión, significa multiplicar 1000 veces. Y ves que no solo la regeneración física es el resultado de esto, sino también la regeneración espiritual. Y uno es capaz de experimentar la mente superior y clarividencia. La mediumnidad se produce en el plexo solar. Hay 4 cerebros en el cuerpo humano. El cerebro, lo que también se conoce como el cerebro de Dios. El cerebelo, que es el cerebro del hombre. Médula oblonga, que es responsable de las acciones involuntarias en el cuerpo como respirar y circulación sanguínea. Y el 4º cerebro es el plexo solar, que está más relacionado con el animal. Cerebro instintivo que recibe imágenes del éter, desde el aire como lo hacen los animales y reaccionan en consecuencia sin razón y lógica instintivamente.
Para que veas, por eso es tan importante subir el aceite, para que uno pueda salir de la mente inferior. La mente inferior es el plexo solar forjado con problemas. Ya ves, la ascensión está dentro. Uno asciende al cielo, el lugar levantado, la cúpula del cerebro. ¿Ves esas dos solapas? Esos hemisferios ahuecados del cerebro son, también conocido como el querubín. En la Biblia Dios le dice a Moisés: debes construir el arca de la alianza con 2 querubines sobre el arca cubriendo por encima. Dentro del arca se pondrá la maná y la ley de Dios, las 2 tablas. Bueno, estoy aquí para decirte que el elemento óptico es el arca de la alianza. Y el sistema límbico, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, la glándula pineal, estos son el santo de los santos. Aquí es donde hay que devolver el buen aceite. En medio de la cabeza hay algo conocido como el hipocampo. El hipocampo es el caballito. Este es el caballo blanco sobre el que cabalga Jesús. Hay algo conocido como cuerno de Amón. Sí, absolutamente el cuerno de Amón en el medio de la cabeza. Cuerno de Amón. Dios mío. ¿Sería en el nombre de Jesús, Amón el mismo tipo? Sí, lo sería. Tenemos el claustro, tenemos el cerebro, los ángeles que cubren el cerebro. Porque el cerebro cubre el cerebelo, el mesencéfalo, el tálamo óptico. Y la glándula pineal, la glándula pituitaria también conocidas como José y María. ¿Ves que estos dos son los que son responsables de enviar el aceite por la columna vertebral, por la médula espinal? Y ellos son los que esperan el regreso de su hijo que nace en Belén, en el plexo solar, una vez al mes. Una vez al mes, cuando la luna está en el signo solar sobre el que naciste. Santos Bonacci. Estas traducciones son posibles gracias a tu apoyo.